secundarias, terciarias This del meeting delito, is being recorded. o para ayudar o coadyuvar en la recuperación de la victimización. Recordemos que en la clase anterior nosotros hacíamos una conceptualización, una definición de lo que significa victimización y decíamos que es todo el impacto psicológico, social y económico que reciben las víctimas. Bien, este impacto que se traduce muchas veces en el desarrollo de una serie de traumas, señalamientos sociales, estigmatizaciones, exclusiones, discriminación, también es objeto de estudio de la victimología en cuanto a desarrollar distintas estrategias para poder revertir este tipo de impacto que tienen en las personas el hecho de haber sido víctima de un delito o víctima también de atrocidades, por ejemplo, como sucede en materia de derechos humanos, porque allí también encontramos víctimas y creo que encontramos un grueso muy relacionado al tema del derecho penal y ya lo vamos a ir vinculando. Yo voy a hacer ese ejercicio a veces complejo de vincular cómo es este tema de la victimización en materia de derechos humanos y vinculado al tema del derecho penal. Bien, entonces la idea es eso, la asistencia como una estrategia de apoyo, defensa y ayuda a las víctimas y que busca la aplicación de distintas acciones, bien sean directas o personales, para reducir el sufrimiento de la víctima y para la recuperación de la misma, muy en especial lo que tiene que ver con el impacto de la victimización de las personas. Bien, eso en primer lugar. Vamos encaminados bajo ese marco. Hay que decir entonces que las víctimas, bajo esta idea, deben ser tratadas con compasión y respeto por su dignidad. De manera que cualquier acción, cualquier actividad, cualquier apoyo o ayuda que se busque brindar a las víctimas debe mirar en ella a un ser humano. Y si se mira como un ser humano, tiene que tener en cuenta o en consideración su dignidad. Significa también estar identificados y tener ese sentimiento de empatía para con la misma, el sentimiento de empatía que nos permite colocarnos en lugar del otro. Dicen las estrategias psicológicas, significa resonar con el otro, resonar de igual manera. Pero hay dos tipos de resonancia. Hay una resonancia que llaman la resonancia cognitiva y hay otro tipo de resonancia que es la resonancia afectiva. En el caso de la asistencia a las víctimas se requiere de ambos tipos de resonancia. Es decir, no es solo mirarlo desde el marco normativo, desde el marco teórico, es también realizar esa unión con lo que siente o con lo que ha padecido y padecen las víctimas. Muchas veces llegan hasta nuestros despachos, hasta nuestras oficinas, denunciando determinadas situaciones, buscando respuestas, buscando orientaciones, y uno intenta dar lo máximo de sí para ayudar a las víctimas, pero aún con eso, cuando la persona sale del despacho del defensor, del fiscal, de la persona que le esté asistiendo, puede ser inclusive que no sea algún funcionario público u operador de justicia, como es el caso mío, por ejemplo, que no soy operador de justicia, ¿verdad? Pero cuando la víctima sale del despacho, muchas veces sale tranquila por la orientación que recibe, pero a su vez vuelve a ambientes donde la victimización es un peligro constante o las revictimizaciones que sufren son un peligro constante. Y ante ese tipo de situaciones nosotros tenemos que ser sumamente empáticos. Insisto, no es solo la resonancia cognitiva de decir, mire, la norma, la ley,
las instituciones de justicia tienen que ayudarla de tal manera, es también resonar empáticamente. Eso no significa que nos vamos a ir al muro de los lamentos con la persona, hundir con ella emocionalmente. Significa que nosotros también tenemos que tener una herramienta que no sea solo la normativa para ayudar y orientar a la víctima, porque se encuentran en situaciones realmente de crisis, y esas crisis hay que abordarlas muchas veces con herramientas no solo de tipo normativa. Lo normativo te da una respuesta interesante, te da una respuesta que le lleva a la persona a sentir un grado de esperanza, pero no es lo único, son también otras técnicas o estrategias, de manera que la asistencia, como lo he definido anteriormente, es mucho más amplio que lo normativo, requiere pues de el desarrollo de una serie de estrategias que le permitan a la víctima mitigar el dolor, y ustedes van a escuchar constante y recurrentemente esta palabra en mi discurso el día de hoy: la mitigación del dolor, la mitigación de la victimización. Entonces, en primer lugar, lo que se puede también pensar cuando se asiste a la víctima es que éstas tienen un cúmulo de necesidades, y la primera necesidad que se le requiere o que pide la víctima es que sea reconocida como tal. En muchas ocasiones, los mismos sistemas de justicia y de justicia penal miran a la víctima solo como un elemento más dentro del proceso, o en algunas situaciones la miran como un elemento valorativo de prueba que va a conducir a la sanción de una persona. Es decir, miran a la víctima no como una persona, no como un sujeto, la miran como un objeto. Y cuando esto sucede así, cuando no hay el reconocimiento de la víctima como persona en su dignidad, cuando no hay respeto por ella, sino se le mira como un mero objeto procesal, créanme que se está incurriendo en ese terrible error que hablábamos en la clase anterior de revictimizar a esa persona. Peor aún, cuando esto sucede, se da la victimización secundaria y terciaria. Terminan también siendo victimizadas todas aquellas personas que están alrededor de la víctima, sus familiares, las personas queridas, etcétera. También son victimizadas porque entienden que el proceso es un proceso frío, es un proceso que está deshumanizado. Y cuando usted deshumaniza este tipo de procesos, lo aleja de las personas, aleja a las personas de la idea de la justicia, de la equidad, del respeto por la norma, y cae en un escenario que es totalmente diferente a la justicia. Bien, esto genera, por supuesto, como consecuencia la poca credibilidad que se tiene muchas veces en el sistema de justicia penal, por creer que no le brinda respuestas a las necesidades de las personas que allí acuden, aun cuando no existan otras instancias a las cuales recurrir. Entonces, ante este escenario, insisto, es necesario tener bien en claro el enfoque o el paradigma con los cuales se va a trabajar, y también tener bien en claro en qué va a trabajar usted. Si usted va a trabajar con el aparato de justicia penal y usted va a estar relacionado con las víctimas, pero usted no siente la mínima empatía, usted no siente la mínima resonancia, usted está en el lugar equivocado de trabajo, está en el lugar, tiene que buscar otro trabajo, tiene que buscar otra opción laboral, porque justamente el tema de la justicia se vincula no solo a sancionar a la persona, sino a atender a las necesidades de una sociedad que ha sido afectada por una determinada situación, llámese esta delictiva, llámese esta vulneración de los derechos humanos, llámese esta vulneración de los derechos laborales, llámese esta vulneración de otros tipos de derechos. Bien,
que generan también serias victimizaciones, ¿no? Entonces, creo que eso es también importante considerarlo. En este sentido, las víctimas deben ser tratadas con dignidad y respeto cada vez que interactúen con los distintos entes u organismos, por ejemplo, como la policía, las distintas autoridades de investigación. Muchas veces existen situaciones donde se requiere que las víctimas sean exploradas, por ejemplo, en estas unidades de investigación científica o criminalística. Coloquémonos en los casos extremos de violación, por ejemplo, donde la mujer, la niña, el niño requieren ser explorados médicamente para determinar que efectivamente hubo una violación y se encuentran con un funcionario o una funcionaria que los trata como un objeto, que no tiene el más mínimo decoro de tratarlos con cuidado, con el debido respeto, sino que sencillamente hace la valoración médica de manera casi de manera mecánica ante la persona, y créanme que ese no es el trato que se merecen las víctimas por parte de estas autoridades de investigación. Pero también créanme que lo he visto en muchas oportunidades y son muchas las personas que una vez que salen de una exploración de este tipo, médica, por ejemplo, no vuelven a presentarse en el sistema de justicia, abandonan la causa y se genera un espacio de impunidad ante situaciones como esta que acabo de mencionar anteriormente. Violadores que terminan libres porque la víctima desapareció, porque la víctima no volvió a hacerse un reconocimiento, un chequeo médico, pero no vuelven porque resultan que han sido tratados de tal manera, con tal irrespeto, que ellas prefieren abandonar la causa para no volver a ser victimizadas, y luego le toca volver a echar el cuento en el tribunal, le toca volver a contar cómo sucedieron los hechos. Esto es peor todavía. Entonces, siempre los profesionales que están vinculados al tratamiento de las víctimas, llámense criminólogos, llámense psicólogos, llámense periodistas, llámense abogados, siempre tienen que tratar con dignidad y respeto a las personas, llámense médicos también, los profesionales del derecho, el personal judicial y otros profesionales vinculados a las víctimas, siempre tienen que tener como norte el respeto de la misma. Por otra parte, todos los procedimientos y las comunicaciones que se dirijan hacia las víctimas tienen que ser sensibles a las mismas. Digamos, hay un grave problema también que se da en el sistema, y es que cuando la víctima toca la puerta del sistema de justicia penal o toca la puerta de algún operador de justicia en otros ámbitos, laboral, por ejemplo, en materia de derechos humanos, muchas veces lo que requiere en un primer momento, además de este reconocimiento del cual hemos hablado anteriormente, es información y orientación. Una información y orientación de forma sensible, adecuada y sencilla, pero que sea clara, puntual y sobre todo sincera sobre su situación. Y esta no lo recibe. Cuando suceden este tipo de situaciones, la victimización vuelve a cobrar vida en esta persona y el tema se hace más álgido de tratar. En muchas ocasiones no existen procedimientos claros para el tratamiento de las víctimas. No existen normas, no existe una regulación. Sobre todo, no existen protocolos de actuación para las víctimas. Toda instancia policial, por más pequeña que sea, tiene que contar con un protocolo de atención a la víctima. En el tribunal debe haber un protocolo de recepción de la denuncia y protección de las víctimas y tratamiento de las víctimas y demás testigos procesales, por ejemplo. En toda instancia laboral, en toda instancia o
ente de derechos humanos debe haber un protocolo claro de cómo tratar a las víctimas, qué hacer con las víctimas, qué información brindarle, qué ayuda se le puede dar y sobre todo que sea sincero, actual y que sea un protocolo que esté humanizado. Tiene además que ser especializado. No es lo mismo atender a una víctima de una violación que atender a una víctima de un robo, que atender a una víctima que ha sido vulnerada por funcionarios policiales, por ejemplo, que entraron a su casa y destrozaron su hogar y se llevaron a su marido y lo desaparecieron y el marido no aparece o su hijo no aparece. Son protocolos de atención a las víctimas diferentes. Todos los entes públicos deberían contar con al menos un protocolo de actuación para las víctimas que esté actualizado constantemente y que contenga los estándares mínimos para la atención y tratamiento de las víctimas. Eso, palabras más, palabras menos, significa asistir, es actuar con empatía y con una comprensión profesional de la situación personal que está viviendo esa persona o ese grupo de personas en ese momento. Eso es, palabras más, palabras menos. Bien, en la siguiente lámina podemos seguir observando algunos elementos más que se vinculan en torno al tema de la asistencia a las víctimas. En ese sentido, los estándares hablan de que debe haber al menos un tratamiento respetuoso, especialmente importante para aquellas víctimas vulnerables. Insisto, la especialización en el tema de la victimología es sumamente importante. Tratar, por ejemplo, con niñas o niños que han sido violados, con mujeres que han sido violentadas por su pareja de manera constante y reiterada, de personas de la tercera edad que son vulneradas por sus hijos, que han sido atacadas sexualmente por algunos conocidos, requieren entonces de una atención especial porque estos son víctimas vulnerables. Personas que tienen, por ejemplo, algún tipo de discapacidad y han sido atacados, han sido dañados, han sido lesionados, han sido vulnerados, requieren de un tratamiento especial. En todo caso, también las víctimas indirectas, incluidos familiares, por ejemplo, deben ser tratados con respeto. Todos los profesionales que están en contacto con las víctimas deben recibir algún tipo de capacitación. Yo creo que esto es un elemento o un estándar que es sumamente importantísimo. Muchas veces en las distintas oficinas, en los distintos entes públicos o de ayuda o de cooperación o de asistencia que existen para las víctimas, las personas no están capacitadas para atender a este grupo de personas. No es raro encontrar, por ejemplo, en las unidades de atención a las víctimas de la Fiscalía o los ministerios públicos, personas que son totalmente insensibles ante la situación que tienen al frente de una víctima que está denunciando haber sido víctima de un delito. No es raro encontrarlo, lo he visto en muchas oportunidades, lo he visto en muchos países también, y esto reitera que el punto de la capacitación, de la formación del personal, es algo en lo que se tiene que trabajar constantemente, porque además muchas veces se asumen o los entes públicos asumen que la capacitación tiene que ver con un cursillo que le voy a dar por allá cada 2 años a los funcionarios, o a los funcionarios cuando ingresan acá tienen que recibir este cursillo y ya con eso están sensibilizados o capacitados. Y la respuesta ante esta situación es no. No se puede considerar capacitación haber recibido un curso
sobre atención a las víctimas en la vida y luego no haber recibido otro más, no haber estar actualizándose, no recibir, por ejemplo, la debida jornada de descanso, porque atender a las víctimas también genera un gran estrés en las personas que trabajan con ellas y requieren entonces de ciertas medidas de mitigación del estrés, tal cual que luego no terminen traumatizadas y victimizadas por el mismo sistema. Pero esto requiere, fíjense ustedes, todo un sistema, todos unos protocolos de actuación para unos y para otros. Insisto, el tema de la capacitación es un estándar de tratamiento a la víctima que es importante cumplir, pero que además es importante hacerlo de manera consciente y de forma eficiente por parte de los gobiernos, por parte de los estados y por parte de las instituciones públicas en especial, porque son las instituciones las públicas las que generalmente reciben a la mayoría de las personas victimizadas. Algunos individuos y grupos que representan a aquellos que han sido víctimas de un delito y violencia prefieren usar el término sobreviviente. Esto es algo sumamente interesante porque este estándar lo que quiere es que la persona que ha sido victimizada no sea etiquetada o señalada socialmente. Entonces, lejos de denominárseles víctimas, se les denominan sobrevivientes, especialmente aquellos casos que están relacionados a la violencia física o sexual grave. Bien, este es un estándar también que es muy interesante, sobre todo en materia de violencia de género y en materia de vulneración de derechos de personas sensibles o vulnerables. Bien, lo cierto es que lo que se quiere cuando se habla de que los profesionales tienen que ser capacitados es que tienen que contar además estos con los instrumentos adecuados para evaluar las necesidades individuales a fin de poder determinar las necesidades y la situación de cada una de las víctimas. La capacitación tiene que venir acompañado de otro estándar importantísimo como es el contar con un protocolo adecuado de atención a las víctimas. La sensibilización tiene que venir acompañado de este otro elemento importante porque es lo que le da marco a las actuaciones de las personas que trabajan con las víctimas. La persona puede estar capacitada, puede estar sensibilizada, pero si no tiene un protocolo, un marco de actuación, un instrumento con el cual trabajar, se hace muy difícil también entender y darle respuesta a todo este tipo de situaciones. En el caso del tema de uso de la palabra sobrevivientes, existen también otros elementos que juegan a favor de esto, y es que muchas veces las personas o los grupos que utilizan este tipo de denominación le generan a la persona la sensación de que ella es un agente activo de su propio proceso de sanación. Es decir, este tema no solo está vinculado al tema de evitar la estigmatización, de evitar el señalamiento social, sino que además con esto se ha encontrado que la persona, cuando no es señalada, cuando no es discriminada por haber sido víctima de este tipo de situaciones, también con esto se genera un proceso de recuperación psicosocial de la persona, de sanación, dicen algunos grupos de investigación. Bien. En la siguiente lámina podemos ver que existe otro enfoque vinculado a este tema que estamos tratando el día de hoy. Y ese enfoque es el de la protección de las víctimas. Cuando hablamos de protección de las víctimas, estamos señalando o diciendo que ninguna persona puede ser dañada
Es decir, cuando tratamos con víctimas, debemos procurar que ninguna de estas sea dañada, y ello requiere dos cosas fundamentales. En primer lugar, contar con normas claras para evitar que la persona sea dañada. Y en segundo lugar, tener o contar con tantas acciones como sea posible para poder tratar a la víctima, ayudar a la víctima, asistir a la víctima. Y esto requiere entonces del desarrollo de una política criminal abierta, humana y que reconozca las necesidades de la víctima. Una política criminal que, como lo hemos mencionado en espacios anteriores de encuentro, tiene una definición, un concepto restrictivo, pero nosotros nos manejamos con un concepto amplio de la política criminal. Y esto tiene que ver con la prevención y reacción hacia el delito, pero también una política que permita el desarrollo integral de la persona en cada uno de sus ámbitos. Por eso es una definición más abierta, más progresista, a veces difícil de digerir, pero consideramos que es la necesaria, la visión o el enfoque necesario que se requiere para poder enfrentar los distintos desafíos que se tienen hoy en día sobre todos estos temas. Bien, entonces, el enfoque de protección habla de todos estos elementos. Habla de proteger la privacidad de las víctimas cuando sea necesaria y garantizar su seguridad, así como la de sus familias y los testigos que están a su favor frente a situaciones como la intimidación y la represalia. Mire, cuán difícil es poder cumplir en determinadas situaciones con estos estándares, sobre todo cuando estamos en situaciones que vinculan actividades delictivas o criminales con vulneraciones de derechos humanos. Hablo, por ejemplo, de las actuaciones de los organismos de seguridad de los estados, que en el desarrollo de algunas actividades no solo cometen delitos y victimizan a las personas, sino que además entran en el peligroso terreno de la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos. Bien, cuando suceden muchos de estos casos y la persona decide y toma el valor de ir a denunciar, hay que actuar para proteger la seguridad de estas personas, así como de las víctimas y de las personas que están alrededor frente a probables intimidaciones o represalias que hayan en estas situaciones. Si lo vemos desde otro punto de vista, muchas veces las personas son víctimas de estas bandas u organizaciones criminales, ¿verdad?, que tienen un gran poder de actuación. Sin embargo, cuando la persona se presenta frente al aparato de justicia para denunciar la situación y buscando protección, también el operador de justicia se enfrenta a esta situación, a probables intimidaciones y represalias de las cuales pueden ser víctimas las personas, las víctimas y sus familiares. Y entonces se requiere contar con un esquema de protección tan amplio, tal cual le permita a usted ayudar a las víctimas, pero también ayudar a los familiares y que les proteja de estas represalias que puedan sufrir en un futuro estas personas. Un aparato de justicia tiene que contar con todos estos elementos y no verse limitado en sus actuaciones y dejar a la víctima, como nosotros decimos en algunos lugares de Latinoamérica, a la buena de Dios, que Dios los proteja. Eso está bien, pero no todo puede quedar en manos de Dios. Oiga, tienen que haber actuaciones humanas para poder proteger a las víctimas. Todas las personas, y este es un estándar muy interesante de protección, todas las partes o las personas interesadas deben tratar sus experiencias con confidencialidad.
es muy importante que los distintos entes u organismos o profesionales que trabajan en estas áreas o que trabajamos en estas áreas, tratemos la información que se nos da, que se nos brinda, que se nos deja a nuestro cuidado bajo la perspectiva de la confidencialidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos estar contando a nadie lo que le pasó a esa persona, cómo le pasó, dónde le pasó, quién fue que lo hizo, cómo se llama esa víctima, dónde vive, cuáles son sus descripciones físicas. No. La confidencialidad le permite a la víctima abrirse psicológica, mentalmente, ante el operador de justicia y poder conocer la realidad de la situación que ha vivido. Y al operador de justicia también le permite hacer un cálculo racional de cuánto daño ha recibido esa persona y entonces probablemente qué tipo de sanciones o cuánta sanción debe recibir este victimario. Y ojo, no quiero entrar en el tema de estas discusiones, de si el profesor Nelson se expresó de forma retributiva en la exposición y bueno, y está vinculado a los derechos humanos, no. Quiero decir que de cierta manera el sistema de justicia opera con una cierta racionalidad de medidas, tanto daño, tanta sanción, ¿bien? Y si la víctima va desglosando, va desgranando todo lo que ha sufrido, va también diciéndonos cuánto daño ha sufrido y probablemente cuál es el nivel de esa sanción que va a recibir el victimario. Y esto se logra gracias a la confidencialidad. Si no hay confidencialidad, no hay información y el operador de justicia va a actuar prácticamente a ciegas ante el caso que tenga al frente. De manera pues que también para la protección, fíjense ustedes, es necesario contar con una legislación y códigos de conducta, por ejemplo, para los medios de comunicación, para lograr la protección de las víctimas, que exigen se realicen evaluaciones exhaustivas de los distintos riesgos que pueda sufrir para poder lograr la protección de las mismas. Bien, no es solo entonces justicia, no es solo norma, no es solo ley, es también contar con distintos elementos de protección. Muchas veces, digamos, se tienen casos que los medios de comunicación quieren tener para sí, obtener información, venderla, etcétera, y no hay un sistema que proteja a las víctimas de este tipo de actuaciones. Quiero decir, la libertad de información es sumamente importante y sobre todo en las verdaderas democracias. El acceso a la información es sumamente importante, pero también una información donde la persona desee brindar esa información. Si se va a abordar a la víctima y la víctima desea brindar la información a los medios de comunicación, esa es una decisión. Pero, digamos, muchas veces uno tiene que lidiar con una balanza ante estas situaciones y en este espacio la balanza tiene que ser siempre o estar en favor de la protección de la víctima, de sus derechos, de la información que ha brindado y de las personas que la rodeen. Más allá de la información, después se sabrá, después se conocerá, después se evaluará, pero este tema siempre también, sobre todo en casos que son sonados, en casos de conmoción pública, coloquemos el ejemplo de un violador, por ejemplo, este tipo de información tiene que manejarse de cara a la opinión pública de cierta manera, insisto, en favor de los intereses de la víctima o lo que quiera la víctima. Bien, en la siguiente lámina hablamos de otro estándar de protección a la víctima y esto tiene que ver con el acceso a la justicia y un trato justo. Y esto significa, palabras más, palabras menos, cuando hablamos de acceso a la justicia, significa que las personas puedan hacer valer sus derechos
ante cualquier instancia y ante cualquier persona. Esto al menos de manera justa, equitativa y que no haya ningún tipo de discriminación sobre la víctima. ¿En cuántas ocasiones, sobre todo en el contexto latinoamericano, nos encontramos nosotros a indígenas que acuden al sistema formal de justicia a denunciar determinados tipos de victimización y solo por el hecho de ser indígenas no son recibidos y no son tratados de manera equitativa o igualitaria? En el caso de las mujeres, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos encontramos nosotros a funcionarios, funcionarias con actitudes machistas que no reciben a las mujeres porque sus maridos las golpean, porque dicen, bueno, eso se lo merece, es que el sistema es así, es que esto es así? Bien, entonces esa forma de discriminación impide el acceso a la justicia de este tipo de víctimas vulnerables. Entonces, insisto, el acceso a la justicia y el trato justo está vinculado al menos a estos tres elementos: que haya un trato equitativo, sin ningún tipo de discriminación, y que sea justo el trato hacia ellos. Bien, en cuanto al acceso de los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que haya sufrido según lo dispuesto en la legislación nacional. Fíjense ustedes, cuando se habla hoy en día del acceso a la justicia, no solo se hace referencia a que la persona le sea recibida la denuncia, sea tratado ante un juez natural, etcétera, valorada las pruebas y que haya una sentencia y la persona termine en la cárcel. Se habla también de que puede existir un abanico de opciones para la sentencia o la sanción de esa persona que ha vulnerado los derechos del otro. En muchas ocasiones, la víctima ni siquiera quiere que la persona vaya a prisión o esté privado de libertad. En muchas ocasiones, la víctima lo que quiere es que se le restituya, que se le reponga el daño que ha sufrido, a veces de manera económica, a veces a través de otras formas, pero que no sea la sanción penal, que no sea la privación de libertad. Y entonces la justicia tiene que contar, los aparatos de justicia deberían contar en su legislación con un abanico de opciones que permitan justamente la posibilidad de que la sanción no sea solamente la privación de libertad. En el tema de acceso a la justicia existe otro elemento sumamente importante y ya lo había dicho anteriormente, la información que deben recibir las víctimas sobre sus derechos para obtener, por ejemplo, la reparación por el daño sufrido a través de distintos mecanismos alternativos a la justicia penal, medios alternativos de resolución de conflictos más específicamente. Se requiere, por ejemplo, que se informe a las víctimas de su papel, del alcance y del desarrollo cronológico que dura el proceso. Muchas veces las víctimas tienen una idea que se han formado de lo que es un proceso, una idea muy alejada de lo que es la realidad, y se requiere que los aparatos de justicia puedan contar con elementos informativos que le expliquen a la víctima cómo sucede el proceso y cuáles son los tiempos más o menos reales en que esto sucede, ¿no? Dentro de esto también creo que es importante describir la marcha de las distintas actuaciones que tienen los distintos entes que participan dentro del proceso penal, que hace la fiscalía en favor de la víctima, que hace la defensa pública, que hace el tribunal, que hacen los expertos o peritos. Bien, se requiere también que la víctima sepa o conozca del rol que tienen los distintos actores dentro de un proceso penal y cómo ellos trabajan en favor de que se dilucide la verdad y de que haya algún tipo de sanción
así sea esta sanción no penal. En segundo lugar, permitir que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas. Muchas veces se cuentan con procesos donde la víctima prácticamente no tiene ningún tipo de participación, aun cuando es el sujeto central del acto, ¿no? Es decir, a un lado está el delincuente, por supuesto, pero del otro lado tenemos a las víctimas quienes han sufrido esta situación y requieren ser escuchadas, que sus preocupaciones y necesidades sean escuchadas, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de discriminación. Y esto a veces es muy complejo tratarlo dentro del sistema de justicia penal porque algunos dicen que son elementos externos que escapan al control de los operadores de justicia. Sin embargo, creo que siempre es importante realizar el mayor esfuerzo posible para poder materializar estas situaciones, ¿no? Se debe también, en materia de acceso a la justicia, prestar asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial, bien sea antes del juicio, durante el juicio y después del juicio e inclusive después de la sentencia penal. En muchos contextos existe un sistema de apoyo psicológico, por ejemplo, para las víctimas, aun cuando la persona, el victimario, ha sido ya sancionado penalmente, está privado de su libertad, pero la víctima sufre secuelas y estos impactos son tratados y considerados por un sistema de apoyo. Bien, en Inglaterra, por ejemplo, funciona este tipo de experiencia con la Home Office. Luego está también en materia de acceso a la justicia la adopción de distintas medidas que se pueden utilizar para minimizar las molestias causadas a las víctimas. Ya insisto, existen un conjunto de herramientas que se pueden practicar de apoyo a la víctima. En esta experiencia que le comento de Inglaterra, por ejemplo, muchas veces son voluntarios los que se suman para apoyar psicológica y moralmente a las víctimas. Miembros de la comunidad, vecinos, etcétera, intervienen para que la victimización sea mitigada de tal manera que la víctima se sienta parte de la comunidad y no se sienta como algo ajeno a la misma luego de haber sido victimizada. Bien, en la siguiente lámina podemos ver, por ejemplo, cómo es la utilización de distintos mecanismos alternativos a la pena privativa de libertad en el caso de las victimizaciones, ¿no? En este caso, la máxima sugiere utilizar, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidas la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria y autóctonas. Yo he traído aquí a colación un pequeño ejemplo de España, de cómo estas distintas medidas son aplicadas en algunas de las provincias, ¿no? Y podemos ver cómo, por ejemplo, en las medidas derivadas a los medios alternativos de resolución de conflictos son bastante elevadas. Por ejemplo, en el País Vasco, de un máximo de 800 casos medidos, en aproximadamente 753 casos se utilizaron medidas alternativas que han funcionado y siguen funcionando para el sistema. Bien, luego existe un número interesante de casos con aveniencia, es decir, con anuencia de las víctimas y de de los participantes dentro del proceso penal, donde también se utilizan estas medidas alternativas. Todos participan, cuando son derivadas es el mismo tribunal las que las dictamina, cuando son con anuencia es la víctima la que solicita
que esta medida sea aplicada, bien, y observamos un número significativo de casos o de situaciones en distintas provincias donde todos estos tipos de medidas alternativas a la pena privativa de libertad sirven para brindarle respuestas a las víctimas sin que haya la necesidad de una pena privativa de libertad. Acordémonos cómo, por ejemplo, en el sistema de los Estados Unidos existe un proceso de negociación entre la fiscalía y la defensa, acuerdos para rebajarle las sentencias a los victimarios cuando estos colaboran, cuando estos deciden reparar el daño, etcétera. Pero en el caso estadounidense, en las negociaciones, las víctimas están fuera de las negociaciones. Muchas veces estos acuerdos lo logran la defensa y la fiscalía sin que haya la participación de las víctimas. En el caso español hay un número interesante de casos en los cuales las mismas víctimas intervienen, solicitan que esas situaciones delictivas sean solventadas de esa manera y funciona de cierta manera. En Panamá, por ejemplo, que fue una estadística que también estuve revisando, aproximadamente el 40% de los casos se resuelve a través de la mediación, de los casos penales. Se resuelve a través de la mediación en primera instancia. Y esto es llamativo porque efectivamente muchos casos que no son, sobre todo los que no son tan graves y donde no hay lesiones graves, un robo, un hurto, donde no se le causa daño a la persona lo que de manera pacífica y de cierta manera pues tiene cierta funcionalidad. En muchos sistemas se contemplan, la legislación contempla este tipo de medidas, por ejemplo a través de fórmulas civiles, otros están dentro del proceso penal, pero en la mayoría de las legislaciones actuales existe esta posibilidad. Sin embargo, es poca aplicada, bien por el desconocimiento de los operadores de justicia, bien por desconocimiento de los actores dentro del proceso penal o porque sencillamente no existe la voluntad de aplicar medidas de esta naturaleza, aun cuando sean beneficiosas para la misma víctima. Pongo el ejemplo, una persona que le ha sido hurtado, robado un televisor de su casa con toda seguridad, o le ha sido robado el televisor y una nevera de su casa con toda seguridad, digamos, le es más provechoso que se le restituya ese televisor y la nevera de su hogar a que la persona vaya 3, 4 años privado de libertad y él tenga que volver a trabajar para reponer esos artefactos en su casa. Bien, de manera que hay situaciones, contextos donde yo creo que esto opera de manera fácil. Y si usted asiste más a las estadísticas, va a encontrar que aproximadamente el 70% de los delitos que se cometen en el mundo son delitos contra la propiedad. Son delitos que se pueden solventar de esta forma o de esta manera en su mayoría. Sin embargo, la aplicación de la norma que corre en favor de la víctima no se hace, haciendo caso omiso del rol y del papel que tiene la víctima dentro del proceso penal. Bien, siguiendo sobre esta misma temática, en la lámina siguiente, tenemos que decir que hoy en día son muchos los foros donde se discuten este tipo de medidas alternativas a la privación de libertad y que tienen la finalidad de la restitución, el resarcimiento, la indemnización o la reparación del daño que ha recibido la víctima más que la sanción penal. Son muchos los foros donde se discuten que hay distintos tipos penales que deberían ser sancionados con este tipo de medidas alternativas. Cuando se habla de resarcimiento, se habla de la devolución de bienes o el pago por los daños o pérdidas que se han sufrido.
Se habla del reembolso de los gastos realizados como consecuencia de la victimización y en algunas experiencias se habla de la prestación de un servicio social que puede hacer el victimario en favor de la comunidad. En el enfoque de la restitución se habla de que el bien sea al finalizar, sea restituido al finalizar el juicio o durante la ejecución del mismo o el desarrollo del mismo. Reponer el bien que se ha dañado, sobre todo si son bienes de tipo materiales. En muchas legislaciones se haga a través de la vía civil, en paralela con la penal. Se detiene el proceso penal, se va al sistema civil, se solicita la restitución del daño, se hace y luego se devuelve de nuevo al fuero penal, donde la sentencia es disminuida considerablemente porque ya la persona ha pagado por el daño que ha ocasionado. Luego está el tema de la indemnización. Mire, este es un tema sumamente complejo que muchas veces los gobiernos no quieren asumir. ¿Por qué? Porque cuando se habla de indemnización, se habla de que el Estado debe reponer monetariamente muchas veces a la víctima el daño causado. Esto basado en la idea de que el Estado es responsable de la seguridad de los ciudadanos. Y cuando ocurre una victimización significa que el Estado ha fallado en su tarea y debe asumir las responsabilidades. Sin embargo, cuando los estados contabilizan el número de víctimas que tienen, ¿verdad? Las cuentas no le dan. Son cuentas sumamente elevadas y prefieren pasar la página a otras medidas alternativas de resolución de conflicto que insistir en la indemnización. En todo caso, es eso, es que el Estado asuma la responsabilidad que le corresponde cuando sucede un delito. Sin embargo, para lograr ello, los estados deben establecer, fortalecer y ampliar los fondos nacionales de indemnización a las víctimas. Algunos los tienen, pero la mayoría de ellos no asumen esta responsabilidad porque es una carga onerosa bastante fuerte para el Estado. Bien, en la siguiente lámina podemos ver o vamos a hablar del papel de las víctimas y su participación en el proceso de justicia penal. Bien, hemos de decir que inicialmente el recorrido de las víctimas comienza, por supuesto, con el delito y luego puede tomar dos rutas distintas. Una no denuncia el hecho y una segunda vía es que va y acude hasta las instituciones para denunciar el hecho delictivo. Cuando ocurre lo primero, que la persona no va y no denuncia el hecho delictivo ante ninguna instancia, inmediatamente se abre la brecha de lo que es o lo que se conoce como la cifra negra. La cifra negra, palabras más, palabras menos, es el número de delitos que no son denunciados ante las instancias oficiales y a los que les corresponde tratar ese hecho delictivo. Esto es, digamos, un indicador de confianza y de eficiencia de las actuaciones de los entes vinculados a la justicia. Lo más llamativo de la cifra negra es que mide esto, pero en muchos contextos encontramos, por ejemplo, cifras negras aproximadas a un 70 u 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que un 70% de un 100% de personas que han sido victimizadas por el delito, un 70% ha decidido no denunciar el mismo ante los entes oficiales, bien porque no tienen confianza, bien porque creen que no van a hacer nada, bien porque creen que no va a pasar nada, no se les va a restituir.
el bien perdido, el daño que les han ocasionado, etcétera. Y esto, insisto, es un indicador importante de la eficiencia y la confianza que tienen los ciudadanos hacia los entes de control social formal. Y es grave cuando existen cifras tan elevadas de cifra negra y pocas cifras o porcentajes de denuncias. Bien, también indica que las víctimas no sienten confianza en el Estado, no sienten confianza en las normas, no tienen confianza en los operadores de justicia. Y esto revela que se está frente a una política criminal que en nada ayuda o protege a las víctimas y que requiere cambios o transformaciones. Bien, por eso es importante que la primera interacción que tenga con la víctima sea una experiencia que ésta catalogue como positiva, digamos, dentro de todo, agradable, que el funcionario o la funcionaria la reciban de manera agradable, respetuosa, con un trato digno. Esta es la forma en que el sistema se abre a la persona, entiende a la víctima, y la forma también de evitar estas cifras elevadas de cifra negra que tenemos en algunos contextos de Latinoamérica. Por eso existe una necesidad de un enfoque que sea sensible a las víctimas, y ya lo hemos dicho anteriormente. Bien, se requiere de que el sistema cuente con funcionarios y funcionarias sensibilizados y capacitados para atender a las víctimas. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, se les da la oportunidad a las víctimas de que sean escuchadas dentro de todo el proceso penal, dentro de todo el proceso. Inclusive se le da la posibilidad a las víctimas de que presenten en un formato preestablecido la declaración y sea leída en el juicio. Y con ello se busca presentar el caso de forma más directa y elevar la posición que tienen las víctimas dentro del proceso, evitando así su discriminación, el escarnio, entre otros. Bien, lo cierto es que la víctima en estos procesos juega un papel importante y preponderante para poder entender la realidad y la situación que ha vivido. Y eso habla de un sistema que está sensibilizado a las víctimas. No ocurre siempre este tema de las declaraciones, pero por lo menos se cuenta con una herramienta de atención a las víctimas que éstas consideran, y eso sí ha sido medido, los gringos miden todo o casi todo, esto ha sido medido, lo consideran las víctimas como una herramienta importante dentro del sistema. Bien, el papel tradicional de las víctimas siempre ha sido de que este es un testigo para la acusación, pero en realidad esto ha ido cambiando y esto es una de las cosas que se tiene que transformar en la participación de las víctimas del proceso penal. No es un mero objeto, es un sujeto de acción, es un sujeto con emociones, además sensibles ante la situación que le ha tocado vivir. Ya lo dije hace un momento, en los Estados Unidos las víctimas cuentan con declaraciones de impacto, bien, que les hace participar de manera más contundente dentro de lo que es el proceso penal, de manera más enérgica, más presencial. En países como Argelia, Bélgica o Congo o Francia, la víctima desempeña el papel de la parte civil en el proceso de justicia penal. Fíjense ustedes que en algunos casos, en estos países, la víctima asume el rol del defensor o del fiscal y es capaz o se le abre un compás para que interrogue a los testigos e inclusive al mismo acusado. Funge como una especie de abogado dentro del proceso, inclusive formula algún tipo de observaciones. Y esto habla pues de la apertura que tienen estos sistemas hacia las víctimas.
En la siguiente lámina podemos ver los distintos servicios que se pueden brindar a las víctimas, bien sea a través de instituciones gubernamentales o de entes no gubernamentales. En este sentido, las víctimas, bien sea de uno o de otro, insisto, deben recibir apoyo material, médico, psicológico y asistencial. Bien, deben poder recibir información de los servicios que están disponibles para ellas. Deben tener un nivel de apoyo que se relacionen con el tipo de intensidad del daño que han sufrido. Es importante entender, como ya lo dijimos palabras atrás, hace un momento, que no todas las víctimas tienen el mismo nivel de daño y requieren de la misma forma asistencial. Se requiere siempre de tratamientos diferenciados para uno y para otro. Mire, el ejemplo más común que se coloca en esta situación es de el grupo de pacientes que están esperando a ser atendidos por un médico. Y pasa el primero. El primero dice que le duele, que tiene una fuerte jaqueca, que le duele muchísimo la cabeza. El médico saca una pastilla, se la da y le dice, tómese esta pastilla cada 8 horas y con eso le va a pasar el dolor de cabeza. Cuando pasa el otro paciente, le dice que le está doliendo un riñón, que tiene un dolor muy fuerte en ese riñón, que quiere que le haga unos exámenes y el médico saca de nuevo esta pastilla y le da el mismo récipe. Aquí tiene esta pastilla para que se la beba cada 8 horas. Luego pasa el tercer paciente y el tercer paciente dice que tiene unas dolencias en las rodillas, que cada vez que corre se le inflaman, que no puede caminar y el médico vuelve a sacar la misma pastillita y le dice tómese esta pastilla cada 8 horas y con eso se le va a pasar la inflamación de la rodilla. Son 3 casos diferentes, 3 situaciones diferentes, pero una misma respuesta. Lo mismo sucede en el tema de la victimización. Cuando se está frente a una víctima, este va a presentar circunstancias o situaciones diferentes y se requiere contar con un sistema que tenga una gama de opciones o de herramientas que se adecuen a las necesidades que tiene la víctima. No puede ser la misma pastilla para todas las víctimas. No puede ser el mismo recetario para todas las víctimas. Tiene que ser un recetario diferenciado según la intensidad, según la victimización y según la intensidad que ha tenido o de la cual ha sido esa victimización. En algunos casos, fíjense ustedes, algunas víctimas pueden necesitar de un apoyo limitado, solo una orientación, sesiones con 3 o 4 sesiones de apoyo psicológico pueden ayudar a superar el trauma de la victimización. Y aquí entramos en un punto muy importante. Y digamos, hoy en día, con el desarrollo de estas herramientas tecnológicas, de los medios de comunicación interactivos, se brinda una asistencia tan importante a las víctimas a través de ellas que ha sido reconocido y es reconocido en varios contextos como uno de los apoyos más importantes que reciben las mismas. ¿Cómo no contar? ¿Cómo no cuenta un sistema con una estrategias de apoyo psicológica a través de consultas por internet, por ejemplo, que sean online, que no requieran que la víctima se tenga que movilizar kilómetros de distancia para ser atendida por un psicólogo, por un sociólogo, por un médico? Hoy en día, a través del desarrollo de las herramientas tecnológicas, puede brindarse un sistema de apoyo y atención a las víctimas rápido, sencillo y eficiente. ¿Cómo no contar un Estado con herramientas tan interesantes como estas que se proponen y que se han desarrollado en algunas experiencias? Bien, y que brindan un sistema de calidad para las víctimas. Puedo,
digamos, existen algunas experiencias aquí cerca en nuestro contexto en Latinoamérica. Hay un profesor, José Gregorio Morales, Ordóñez, perdón, José Gregorio Ordóñez, profesor del cual tengo el gusto de conocer y de en algún momento haber compartido, que ha desarrollado en República Dominicana un sistema de atención a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género a través de estas consultas por internet. Súper interesantes, experiencias que tienen además unas valoraciones científicas bien interesantes. Entonces, ¿cómo no contar con estas experiencias, con estas buenas prácticas? Perdón, nos salimos un momentico por un salto del sistema. Entonces hablábamos del tema de cómo a través de las distintas herramientas tecnológicas también podemos desarrollar un sistema de apoyo a las víctimas de manera no solo interesante, sino de manera eficiente y de manera efectiva de apoyo. También es importante considerar
que la globalización del delito ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de delincuencia transnacional e internacional, incluida diversas formas de ciberdelincuencia y nuevas víctimas. Antes de entrar a la reunión, yo lo comentaba con el amigo José de INSI Force, que me parece a mí que las modalidades tradicionales del delito es probable que disminuyan, el robo, el hurto, disminuyan porque existen otras modalidades de delictivas que se ejecutan a través de la red que son, que digamos, que son más efectivas para el delincuente, que le generan más ganancias y menos riesgo a la persona. Estas son las nuevas formas de globalización del delito. Robar una cuenta bancaria, robar una cuenta de Instagram, por ejemplo, hackear una determinada cuenta, hackear digamos, un banco y meterse al mismo y sacar todo el dinero que hay allí, transferirlo a las cuentas personales o en otros países, es más efectivo que robar, que hurtar. Y esto, por supuesto, genera un número significativo de víctimas que son importantes evaluar y considerar para su debida atención y para la prevención de este tipo de ataques, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, las víctimas del terrorismo, de este terrorismo cibernético. Imaginémonos las víctimas de los conflictos armados, bien sea conflictos internacionales o conflictos internos. Imaginémonos a las víctimas de la violencia urbana, a las víctimas de las migraciones masivas, aquellos que son víctimas de la trata de personas, de estos delitos internacionales, entre otras, ¿no? A la cantidad enorme de víctimas del tráfico de drogas, con estas nuevas drogas como por ejemplo el fentanilo. La cantidad de victimizaciones que existen con estas nuevas modalidades delictivas requiere siempre de contar con un enfoque actualizado de las víctimas potenciales, de soporte o de ayuda a aquellas personas que han sido victimizadas. Bien, de manera que, como lo decía en el principio, el tema de la victimología apenas comienza y tiene un amplio camino por recorrer, sobre todo en un mundo que gira tan rápido y tan bruscamente, atropellando muchas veces los procesos y a las personas también, y generando estos halos importantes de victimización. Bien, en la lámina siguiente podemos pararnos un momento a hacer 4 o 5 reflexiones sobre la víctima. Primero, en primer lugar, que la persona humana y su dignidad constituyen el principio y el fin del modelo del Estado social, democrático y de derecho. Más allá de eso, un modelo de Estado diferente a esto no considera a la persona en su dignidad, no considera que la persona es el fin último de todas las políticas públicas. Se va por otras vías y obvia, suprime los derechos de las personas, muchas veces por intereses personales, del poder, etcétera. Pero cuando estamos frente a un Estado definido de esta manera, social, democrático y de derecho, la persona humana debería estar en primer lugar en cada una del desarrollo de las políticas públicas de los estados. En segundo lugar, el concepto de víctima del delito debe seguir repensándose constantemente. Fíjense ustedes que hablamos de las víctimas de delitos cibernéticos, de las víctimas del terrorismo, de la violencia nacional o internacional, etcétera. El tema de las víctimas tiene que seguir repensándose porque el concepto es mucho más amplio y mucho más abstracto del que hemos dicho inicialmente en estas 2 clases. Se requieren, creo yo, de instrumentos actualizados para poder entender las dimensiones de las victimizaciones. Necesitamos contar con normativas, con protocolos, no solo jurídicos, sino también médicos, psicológicos, criminológicos, etcétera,
amplios, que entiendan el tema de la victimización, que atiendan el tema de la victimización, porque no es solo pararse en el soporte teórico, es también desarrollar un sistema de actuación efectivo para las víctimas. Las macrovictimizaciones que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XX dieron lugar al nacimiento de una nueva disciplina científica que es la victimología, sobre todo a partir del holocausto nazi. Por eso digo que el tema de la victimología está muy vinculado no solo al tema del derecho penal, sino también al tema de los derechos humanos, y de esa manera o de esa forma el tema de la víctima es mucho más amplio que esto del proceso penal. Bien, lo que sí es claro es que no podemos esperar a que situaciones como estas que se vivieron en el siglo XIX, en el siglo XX, como el holocausto nazi, vuelvan a ocurrir para entonces nosotros sí actuar. Lo que sí es definitivo es que se requiere de una voluntad política para poder avanzar en el tema del reconocimiento de los derechos de las víctimas. Esto es importante. Muchas veces tenemos a la norma, tenemos la ley, tenemos al funcionario sensibilizado, preparado, etcétera, pero no hay la voluntad política de ayudar a las víctimas, de asistir a las víctimas, de permitirle un acceso a la justicia de forma adecuada, si no es un acceso a la justicia discriminatorio, un acceso que excluye a determinados sujetos procesales. Y entonces yo creo que esto es importante también pensarlo en que hay que mover la voluntad política para poder contar con una política criminal que sea adecuada a las necesidades de las víctimas. Bien, en la siguiente lámina ya voy a hablar rápidamente de dos modelitos interesantes que se presentan de atención a las víctimas. Una es en las normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas del delito, y otra es la guía de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. La primera del 2012, luego fue actualizada en el 2017, las normas, y las guías de Santiago fueron actualizadas hacia el año 2020, fíjense ustedes, medianamente actualizadas. Esto significa que se cuentan con iniciativas interesantes de instrumentos de protección a las víctimas en el mundo, y que bien pueden ser, si no copiados y pegados, por lo menos desarrollados en cada uno de nuestros contextos, atendiendo a las necesidades y a los avances progresivos en materia de derecho que se presentan. Bien, ¿cuáles son las características o algunas de las características de estos dos modelos que he mencionado acá? En la guía, en la página siguiente lo podemos ver. En lo que se refiere a las normativas mínimas sobre apoyo y protección a las víctimas, fue aprobado, digamos, tiene todo un recorrido histórico que inicia en 1997 con la aprobación del Tratado de Ámsterdam. Se hace un estudio comparativo de los sistemas de indemnización de las víctimas, se adoptan una serie de medidas especiales de atención a estos sujetos, y se establece y se garantiza en toda la Unión el mismo nivel de protección para las víctimas. El objetivo de esta ha sido garantizar que las víctimas de los delitos reciban información, apoyo y una protección adecuada de los estados. Y estos están obligados a articular diferentes medidas para mitigar el impacto del delito, independientemente del estado donde hayan nacido o donde estén residenciados. Y esto es sumamente importante porque si vemos a la Unión Europea, ¿verdad?, que está conformada por distintos estados, uno de los impedimentos que ha tenido este proyecto es que justamente las normas varían de un estado a otro, como es normal, como es común. Lo que se ha buscado con esto es que las personas, independientemente del país donde hayan nacido o donde estén residenciados, si han sido víctimas de un determinado delito, gocen con una protección de la Unión Europea en general, y entonces se les asegure al menos 5 derechos: la información, a la participación en el proceso, a la protección, a la asistencia y a la reparación del daño recibido. Bien,
Distinto es un poco el tema de las guías de Santiago sobre la protección de víctimas y testigos procesales. En algunos de nuestros contextos se han desarrollado normativas similares guiadas o fundamentadas en estas guías. Ellas están dirigidas a los responsables de los ministerios públicos y que buscan promover las condiciones para la protección de las víctimas y demás testigos procesales. Esto de manera oportuna, integral y eficiente a través del desarrollo de las políticas públicas, de manera que busca desarrollar pautas de políticas institucionales a implementar por los ministerios públicos que han suscrito estas guías, están orientados a la atención, trato procesal y protección dentro del ámbito de competencias que les es propio tanto para las víctimas como los testigos y de otros sujetos procesales. Constituyen de cierta manera o están conformados por los estándares mínimos que son imprescindibles para este caso. Sus destinatarios son las víctimas, los testigos procesales, los peritos y otros actores del proceso. Sigue al menos los siguientes principios: el de protección, el de necesidad y proporcionalidad, el de reserva, la confidencialidad, de la cual ya habíamos hablado anteriormente, la subsidiariedad, la voluntariedad, la temporalidad, la rápida intervención, el enfoque diferencial, la discriminación positiva y la no revictimización, temas de los cuales ya hemos hablado inclusive en la sesión anterior. Ahora bien, en la siguiente lámina podemos ver entonces que no solo en el ámbito europeo se ha hablado del tema de las víctimas, y ya lo dije al principio de la exposición, también en el concierto americano existe un trato importante y un cambio de enfoque en el sistema interamericano de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos ha sido clara y decididamente rescatado por la posición central de las víctimas, dice el sistema interamericano, y hoy en día se encuentra orientado hacia la protección de la persona humana, la víctima, y atender sus necesidades. La víctima es vista y definida en el sistema interamericano como la parte lesionada, cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por el mismo. Abajo tienen una pequeña leyenda de un artículo bien interesante sobre el tema de las víctimas dentro del sistema interamericano. Bien, de manera que nuestro contexto tampoco ha sido ajeno a esta situación y hay una jurisprudencia súper importante por parte de la Corte Interamericana que tiene más o menos desde el año 1999 dándole respuesta o brindándole respuestas a determinadas situaciones. Y esto es lo importante, de víctimas que presentan denuncias, bien sea de manera individual o de manera colectiva o grupal. En la mayoría de los sistemas de los derechos humanos se aceptan en este tema denuncias que sean colectivas o dirigidas de un estado a otro, de vulneraciones de los derechos humanos. En el sistema interamericano esto es diferente en cuanto que se permite que una persona que ha sido víctima de alguna vulneración de los derechos humanos y cuyo estado no le haya brindado respuesta a través de sus mecanismos normados y tradicionales, puede interponer una denuncia ante el sistema y el sistema la recibe, la trata e inclusive sentencia esas situaciones a esos estados. Bien, en la página siguiente podemos ver algunos de estos ejemplos. El caso Villani Morales contra otros del año 99, el tratamiento que se le dio a los restos de unas víctimas que eran sagrados para sus deudos y en particular para sus madres. Y el Estado no los trató de manera adecuada, no le brindó atención a las víctimas que sobrevivieron ante este tipo de ataques. Estas denunciaron este hecho ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana falló a favor de estas víctimas y creo que específicamente en contra de Guatemala, creo que fue. También está el caso de Bamaca Velázquez del año 2000,
donde la Corte ratifica la noción ampliada del racionale persona, que fue aplicada a la viuda de un desaparecido. Bien, la viuda interpuso una denuncia porque su marido había desaparecido en manos del Estado mexicano y la Corte falló a favor de la misma por considerar que el Estado no había brindado la suficiente protección y atención a esta víctima y ordenó la indemnización de la misma. Esto opera a través de un cambio. Este tipo de situaciones, digamos, se da gracias a un cambio que hubo en el reglamento de la Corte Interamericana a partir del año 2001. En este sentido, se establecieron en la Corte Interamericana dos tendencias claras. De un lado están las víctimas que provienen de los sectores más marginados y excluidos del hemisferio, que se ven cada vez más representados dentro del grueso casos judiciales ante la Corte. Y del otro lado están los casos que llegan ante la Corte abarcando cada vez más la multiplicidad de víctimas, es decir, víctimas colectivas. Entonces, significa que el sistema, insisto, trata tanto los casos individuales como los casos grupales donde ha habido vulneraciones de los derechos humanos y los estados no han atendido las peticiones y necesidades de las víctimas. Y la Corte Interamericana recibe estas denuncias, y no solo las recibe, sino que las investiga y en muchos casos sentencia, ¿no? Entonces, bueno, en la lámina siguiente podemos ver algunos casos emblemáticos también de la Corte. En el caso de menores sujetos a régimen extremos y deshumanizante de reclusión, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, el famoso caso de Panchito López, yo he tenido la oportunidad de estudiar de manera muy consistente este caso, porque ha sido un caso en el cual unos menores que estaban privados de libertad murieron calcinados ante la mirada nada solidaria de las personas que fungían como cuidadores y murieron calcinados, y el Estado paraguayo terminó. Los familiares recurrieron a distintas instancias para denunciar este hecho y que hubiera algunos responsables. En Paraguay no se procesó este caso. Los familiares acudieron a la víctima, las familiares víctimas acudieron a la Corte y la Corte falló a favor de la familia y en contra del Estado paraguayo. La mirada indiferente de los custodios hizo que este tipo de situaciones se diera y la Corte Interamericana tuvo que intervenir para poder sancionar este tipo de situaciones y fijar precedentes ante las mismas. De igual manera lo hizo en el caso de los prisioneros sobrevivientes de masacres negadas y olvidadas por brutalidad extrema, como en el caso de la masacre del Centro Penal de Miguel Castro y Castro, en el caso de las poblaciones maya achí, que fueron sobrevivientes de políticas de tierra arrasada. Este es en el caso de la masacre Plan de Sánchez contra el Estado de Guatemala, y cientos de trabajadores públicos a quienes les fueron negados sus derechos laborales por parte del gobierno peruano. Este es el caso Acevedo Jaramillo y otros contra el Estado peruano. Bien, de manera que vemos tanto casos individuales como casos colectivos de victimizaciones que fueron tratados y son tratados por la Corte Interamericana y que tienen decisiones favorables a las víctimas y en contra de los estados que hicieron caso omiso a la atención de las víctimas y de los sobrevivientes de estas víctimas. Bien, ya para ir cerrando entonces, en la lámina siguiente podemos decir que la victimología es un área del conocimiento que irá desarrollándose más en la medida que transcurre el tiempo, en especial dado el principio progresivo del tema de los derechos humanos, al cual probablemente termine abrazado o relacionado el derecho penal. No solo se va a circunscribir el área del derecho penal, inclusive dentro de él mismo el tratamiento a las víctimas, creo yo, se va a expandir en la medida que la investigación y el desarrollo de la jurisprudencia también se amplíe.
La verdadera atención a las víctimas de forma inmediata sigue siendo una materia pendiente en muchos países y en el mismo sistema interamericano. Aun cuando haya decisiones importantes, el sistema interamericano presenta un retraso, un rezago en muchas de las denuncias y casos que son tratados y son sentenciados muchas veces 15 o 20 años después de que ocurre la denuncia. Inclusive muchas víctimas o sobrevivientes han muerto luego de que llega la sentencia de la Corte Interamericana. Y creo que estas son cosas que tienen que corregirse en lo pronto porque desde hace muchos años esta situación se viene denunciando. Creo que hay avances en materia de victimología, pero que deben aplicarse para todos los países, sobre todo en materia de atención a las víctimas desde el punto de vista normativo. Entre tanto, los llamados servicios intermedios pueden servir para mitigar el trauma de la victimización primaria, secundaria o terciaria. ¿Cuáles son estos servicios intermedios? De apoyo psicológico, de apoyo social, de apoyo de intervención criminológica en favor de las víctimas. Y los aportes de otras áreas del conocimiento deben coadyuvar a entender y prevenir las victimizaciones individuales y colectivas. Yo creo que el tema de la victimización y de la victimología, insisto, no solo está circunscrito al tema del derecho penal o de la criminología, sino que también hay otras áreas del conocimiento que probablemente pueden y están aportando conocimientos e ideas interesantes para ampliar el enfoque del estudio de la víctima y de la victimología. Yo con esto, ya en la lámina final, a la siguiente, yo con esto me despido de ustedes, agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles por su paciencia, agradeciéndoles por sus consideraciones, gracias a las personas que estuvieron conectados durante estas 2 horas. No me queda más nada sino que agradecerles a ustedes, al INCIFORCE, por sus consideraciones y pasamos entonces a si alguna persona tiene alguna pregunta o algún comentario, podemos abrir el micrófono o lo podemos anotar en el chat. Gracias, Rosa, por tus consideraciones. Cuando dices que esto es un tema multidisciplinario, es totalmente cierto. No es un tema que obedece solo al derecho penal o solo al tema de los derechos humanos. Hay otras áreas del conocimiento técnico que pueden apoyar, por ejemplo, en la cibercriminalidad o en la cibervictimización, ¿no? Áreas como la ingeniería tecnológica puede aportar ideas interesantes en el entendimiento del fenómeno y en la prevención del mismo, ¿no? Para que no hayan tantas victimizaciones. No, a ti, Rosa, muchas gracias por tu intervención y por tu aporte. No sé si hay alguna persona más que quiera dar alguna opinión. Podemos abrir el micrófono para que la persona, pues, si quiere preguntar. Y bueno, a mí no me queda más nada sino que agradecerles una vez más, insisto, a todos ustedes, al INCIFORCE por su invitación. Espero seguir viéndolos. Creo que nos queda todavía un tema por allí por desarrollar que tenemos en agenda antes del fin de año y espero seguir viéndoles por este canal. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al INCIFORCE y Dios les bendiga, que pasen una feliz y bonita noche. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto tenerlo presente en la institución. Siempre agradecido por su presencia y por la gran disertación del presente tema y esperamos que nuestros participantes hayan podido sus expectativas y del mismo modo haber quedado en las que tenía. Muchísimas gracias, doctor, que nos estaremos viendo en nuestras próximas sesiones y bonita noche para usted y buen fin de semana igualmente para nuestros participantes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Bien, finalmente nos invitamos que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook para que puedan conocer de diferentes eventos académicos que estamos organizando. No se olviden, para mayor información sobre certificación, comunicarse con el número de asesora de venta. Eso sería todo. Bonita noche para cada uno de ustedes.